25 grupos étnicos y 4 pueblos, como se quiera ver. O sea, de otro modo entendido, quiere decir que se está optando por eliminar la discriminación, la desigualdad, la inequidad, la marginalización, todo eso se está eliminando. Eso es lo que dice la política 4. La 5 habla de la formación para el trabajo o en el trabajo, según se quiera enfocar. Y entonces gente laboriosa y productiva es lo que hay que formar en el sistema educativo. Ojo, porque eso está en relación directa con también la formación por competencias, aunque no se tiene que pensar que es como el currículo es por competencias, por eso hablamos de laboriosidad. No, desde antes era así. Desde antes era así, no es cosa de hoy, no es cosa nueva. Luego, desarrollar la ciencia y la tecnología y la calidad educativa. Y después, descentralizar el currículo. Y por último, atender a la población con necesidades especiales. En descentralizar el currículo, ustedes saben que hay nacional, regional y local, que no han sido bien atendidos el regional y el local, pero sí están planteados y sí se ha trabajado al respecto. Y luego el tema de las necesidades educativas especiales, este es un tema bien complejo, pero hay una Dirección General de Educación Especial que precisamente tiene una base legal en un decreto, porque es el Congreso el que emitió un decreto que dice que se debe crear esta dirección para atender a la población con eh, necesidades educativas especiales. Claro que ahora se dice de otro modo, ahora dicen, bueno, con capacidades diferentes. Pues la verdad es que cualquiera sea la expresión, está haciendo referencia a la misma realidad. Lo que se busca es generar expresiones que pues no molesten y que más bien impulsen a la gente a desarrollarse y no a sentirse mal o a sentirse deficiente o a sentirse en desventaja frente a las situaciones de la vida y también frente a las demás personas, ¿verdad? Por eso el término de capacidades diferentes es muy apreciado por la gente que, sobre todo la gente que se mueve trabajando en estos ámbitos. El punto aquí es que la legislación nacional contempla como obligación de los centros educativos atender a los jóvenes o niños y niñas que tienen dificultades de algún tipo. Atenderlos de manera integrada en las aulas. Eso es complicado, pero eso es lo que manda la ley. Y la Dirección General de Educación Especial ha hecho un trabajo incluso de adaptaciones curriculares para que eso sea posible. Es decir, tratando de cumplir con lo que dice la ley y con esta política curricular que está en el CNB. Bueno, eso con relación a políticas. Si hay alguien que quiera comentar o agregar. Luego tenemos, solo como recordatorio, los componentes del currículo. Si ustedes recuerdan, son 3. Y dentro de esos 3 cabe todo el CNB. A ver, Shirley, ¿cuáles eran esos 3? Dijimos en clases anteriores.
Shirley, ¿lo recuerda? Buenas tardes, Dick. Disculpe, ¿no serán los de Marco? ¿Los de área? No me recuerdo más. Pero de marco no es la expresión. Le cambia el sentido. Son competencias marco, que es un poco diferente. Ah, ya, De gracias. marco es otra cosa. Son competencias marco. Sí, tenemos competencias marco. Hay competencias de área y hay competencias de grado o etapa, pero la pregunta es cuáles son los componentes del currículo, no cuáles son los tipos de competencias, que sí están dentro de esas, ciertamente. Licenciado, Sí, las Olga, componentes del currículo son las competencias, los ejes y las áreas. eso, gracias Olga. Esa es la claridad que debemos tener. Dentro de las competencias, ejes y áreas cabe todo el currículo. Lo que nosotros trabajamos en los centros educativos. Esos son los tres grandes componentes que no se deben confundir con los elementos que tiene la malla curricular, que es diferente. Entonces, para que tomen nota de las diferenciaciones y lo mantengan presente. Y así tener presente dentro de lo que aportaba Olga, lo que decía también la compañera sobre los tres tipos de competencias. Y ahí tenemos el esquema completo. Luego de los ejes están planteados, son transversales. Transversales quiere decir que cada eje representa una temática que debe estar presente en todo el currículo. Por eso le llaman transversales. Al inicio se hablaba de competencias de eje, pero luego no se han desarrollado en el sistema. Lo que se han desarrollado son competencias marco, competencias de área y competencias de grado o etapa según el caso, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos que sí diferenciar que hay ejes del currículo, que son 9, relacionados directamente con ejes de la reforma educativa. Esos ejes de la reforma educativa están planteados en el diseño de reforma educativa. Y ejes de la reforma tenemos 4. Esos 4 abarcan todo el planteamiento curricular. Entonces tienen relación directa cada uno con uno o más de los ejes del currículo. En los del currículo tenemos 9 y la relación es así. En unidad en la diversidad. Este es un eje que hace referencia al carácter múltiple étnico, múltiple cultural y múltiple lingüístico que tiene nuestro país. Entonces, le pusieron un solo eje de el currículo, que es multiculturalidad e interculturalidad. Efectivamente, en eso se abarcan todos. Esos ejes están presentes en todo el CNB. Luego tenemos el segundo, que es vida en democracia y cultura de paz. Bueno, allí la relación es diferente porque ya hay 4. Y lo que quiere decir es que para que trabajemos en el sistema educativo, vida en democracia y cultura de paz, debemos tomar en cuenta los 4. Entonces, equidad de género, de etnia y social. Ese es el primer punto. Si no hay equidad en esos 3 aspectos,
género, etnia y social, entonces no hay democracia ni cultura de paz. Eso es lo que está diciendo el currículo. Por eso el sistema educativo debe trabajar esto, pero aclaremos que sería ilusorio pensar y sería técnicamente equivocado pensar que si se trabaja esto desde el sistema educativo, con eso es suficiente para que tengamos en el país democracia y cultura de paz. Porque hay otros factores que intervienen en esa situación. Que es poderoso el sistema educativo y lo que puede hacer en ese sentido, sí lo es. Y que es nuestra tarea hacerlo, como profesores, también lo es. Pero que solo con lo que se hace en el sistema educativo, eso se logra, no es cierto. Hay otros factores que son bien determinantes y que están fuera del sistema educativo. Entonces se necesita relacionar esos sectores para que se trabaje la vida en democracia y cultura de paz. Claro que no debería suceder que la gente que sale del sistema educativo, por lo menos a básicos o a diversificado, llegue a romper con todos esos valores. No debería ser, pero sí sucede. Porque de los que están allá arriba, donde sabemos en las instancias de gobierno, todos han estudiado más que eso. Y los niveles de corrupción, según las noticias, son increíblemente alarmantes en nuestro país, en nuestro gobierno, pues. Por eso es que solo con pasar por el sistema educativo no se logra. Hay que tomar en cuenta otros elementos importantes. El otro aspecto, que es el tercer eje del currículo, es educación en valores. El cuarto es vida familiar y el quinto es vida ciudadana. Si ven, para que haya vida en democracia y cultura de paz, los diseñadores del currículo dijeron, necesitamos por lo menos equidad de género, de etnia y social, educación en valores, vida familiar y vida ciudadana. Sin esos cuatro no es posible que haya vida en democracia y cultura de paz. Bueno, eso es el planteamiento que está en el currículo, que es bien amplio y además es bien hecho, pues, o sea, está bien planteado. Después de eso tenemos el tercer eje de la reforma, que es el desarrollo integral sostenible, y ese tiene dos dentro del currículo, el desarrollo sostenible y la seguridad social y ambiental. Hay que tomar en cuenta que estos ejes que aparecen en nuestro currículo aparecen también en los currículos de casi todo el mundo. No como ejes, no redactados de la misma forma, pero el contenido sí. Porque estamos relacionados, somos interdependientes, necesitamos ayudarnos los unos a los otros como sociedades de diferentes países. Además de como pueblos o como etnias dentro de un mismo país. Entonces, para que haya desarrollo integral sostenible es necesaria la seguridad social y ambiental. Si no hay seguridad social y ambiental, puede haber desarrollo económico, pero no desarrollo sostenible, que es otra cosa. Entonces, hay que tomar en cuenta ambos aspectos dentro del conjunto que plantea el currículo, que son los 9 ejes. Y por último está ciencia y tecnología, que plantea 2 ejes del currículo también: formación en el trabajo y desarrollo tecnológico. Miren, esto del desarrollo tecnológico es una necesidad indispensable
Pero hay un problema y es fuerte. El problema es que los productos de la tecnología son caros. Por ejemplo, pagar internet mensual o cargar tarjetas en el teléfono para tener acceso al internet. Comprar computadoras, pagar una mensualidad de conexión, poder hacer uso de las plataformas, etc. Todo eso se compra. Y entonces la sociedad, nuestra sociedad, tiene una gran cantidad de gente que no tiene acceso a comprar esos recursos. Y por lo tanto, el impulso del desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo tecnológico, pues se vuelve algo así como imposible. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer otras cosas. Ahora, nosotros no necesitamos pensar mucho para ver esto. ¿Por qué? Porque con solo que miremos los índices de cobertura educativa es suficiente para darnos cuenta de lo grave que es esta situación. Entonces, el desarrollo tecnológico es una condición indispensable para el desarrollo de la sociedad, sí lo es. Para el desarrollo de la cultura, sí lo es. Para el desarrollo de la familia, sí lo es. Para el desarrollo de las personas, sí lo es. Pero para que sea real, estas personas tienen que tener acceso a los productos de la tecnología. Y es ahí donde la situación de pobreza que marca mucho nuestro país impide que eso se dé. Y entonces, esto lo estoy aclarando porque esto nos permite ver con claridad el hecho de que plantearlo en el sistema educativo es indispensable, pero que no es suficiente. Hay que trabajar en otros sistemas para asegurar que la gente tenga acceso a los bienes y servicios. ¿Eso cómo es posible? Eso solo es posible si la gente tiene un nivel de ingresos adecuado. ¿Por qué? Porque todo eso es un producto privado. En nuestra sociedad hay países donde el acceso a Internet es universal y gratis. Gratis a manera de individuos, porque los paga el Estado y el Estado lo financian las personas. Pero como se hace a través del Estado, entonces toda la gente tiene acceso. En cambio, aquí no se hace a través del Estado, sino que se hace más bien por los recursos propios, privados. Y es por eso que ya todo el problema que hemos visto en la pandemia y el problema que seguimos viendo ahora todavía, ¿no? Pero de todos modos, es necesario que tengamos acceso a la tecnología, porque de lo contrario el desarrollo no es posible. El currículo lo plantea bien, o sea que en el currículo está bien planteado. Lo que no debemos creer es que solo con el currículo y el sistema educativo se resuelve esta situación. Eso es lo que no debemos creer. Pero de que en el currículo está bien planteado y de que en el sistema educativo se debe trabajar, no hay duda. Y de que nosotros debemos trabajarlo, tampoco hay duda. Bien, eso es en cuanto a los ejes. Luego tenemos las áreas del currículo. Las áreas, como ustedes saben, en el texto que les di, ahí está todo esto así detallado. Son unidades que integran la disciplina del conocimiento y en las que se organizan los aprendizajes. Eso
está escrito en el CNB, no en el que ustedes utilizan el TAS, que es el currículo emergente, no. Tampoco está en la versión anterior de básicos. Todo esto está en la primera versión del CNB. Por eso es necesario acudir a esos documentos. Y allí plantea que el contenido de las áreas debe estar en relación así estrecha con el contexto, la realidad que vivimos. Esa realidad que tiene diferentes rostros: cultural, lingüístico, ideológico, político, económico, social, de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, las áreas sirven para poner directamente la realidad vinculada a procesos de conocimiento concretos en el sistema educativo del país. Ustedes tienen, en el caso, tienen química, biología, educación bilingüe y económico contable como áreas específicas de conocimiento y que se relacionan con la realidad que vivimos y que son la especialidad de su trabajo. Entonces, las áreas antes en el ciclo básico eran 7, ahora son 10. Y en el diversificado están organizadas de manera muy particular. Ahí tenemos por carreras. Y en las carreras tenemos una parte que se llama área general, y dentro de esa área general hay varias áreas científicas o varias áreas de conocimiento. Y luego está el área de especialización, que son, como decir, los dos bloques en que se divide la carrera. Otros también lo plantean como área general, área científica y área tecnológica, 3 bloques. Dentro de esos 3 bloques están ubicadas todas las áreas del conocimiento en las carreras. Y así es como está organizado internamente el currículo, diferente del currículo de primaria o del currículo de preprimaria. Esa organización curricular es parte de lo que nosotros debemos conocer bien para entender el currículo y manejarlo de forma adecuada. Hasta allí, digamos, hasta el tema de las áreas y cómo están planteadas en los procesos, ya sean de básicos o de diversificado, llegamos en la clase pasada. Bien, ya que lo hemos retomado ahora, solo quiero saber si queda algo que quieran aclarar antes de pasar al tema siguiente. Bueno, si no hay, pues qué bien, avancemos. Ahora tenemos sobre contenidos curriculares. Miren, este tema es un tema complejo. Está totalmente vinculado a políticas del currículo, a áreas, a ejes, a competencias, a todos los elementos del currículo. Entonces, hay que comprenderlo bien de forma amplia para poder manejarlo. Primero hay que entender qué son los contenidos curriculares. Ahora, no los vamos a estudiar desde la perspectiva teórica, sino cómo se entienden en el CNB. Si ha cambiado su enfoque, ¿quién decide cuáles son los contenidos que debe tener el currículo en matemáticas, en biología, en química, etcétera? ¿Quién toma esas decisiones? Y cómo los contenidos se relacionan con la cultura. ¿Qué cultura? Bueno, nuestras culturas. La cultura de los 25 grupos étnicos que hay en nuestro país. Bien, sobre eso vamos a ver entonces. Y
espero que ustedes pregunten o complementen con sus explicaciones, que son muy importantes. Entonces, en primer lugar, ¿qué son los contenidos? Los contenidos se entienden como saberes de carácter científico, tecnológico y cultural que corresponden a la cultura propia y a la cultura universal. Cuando decimos a la cultura propia, hablamos de los pueblos guatemaltecos, y la cultura universal, pues es todo lo que está más allá de nuestras fronteras. Entonces, estos son los contenidos. Se constituyen en medios, es decir, la finalidad del sistema educativo no es que la gente maneje unos contenidos. No, la finalidad del sistema educativo es que los niños y niñas, los jóvenes, adolescentes y jóvenes, se desarrollen de manera integral. Para eso sirven los contenidos y otras herramientas. Es decir, los contenidos aquí son vistos como herramientas, como instrumentos que permiten lograr un fin. Estos son los contenidos. Y ojo, porque en la definición misma dice que se organizan en declarativos, procedimentales y actitudinales. Estas son tres categorías que estaban presentes en el CNB antiguo. Voy a ver si es posible mostrarles algo de eso. Solo que tengo que cambiar la forma de compartir. Ahorita estoy haciendo el cambio. Entonces, miren, vamos a ver los documentos que nos permiten comprender mejor esa parte. Este es un CNB antiguo, es de segundo grado de básicos y pertenece a Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, que así se llamaba el área. Entonces, si nos basamos en este documento, todo eso amarillo es yo soy el que lo he manchado, no vayan a pensar que es un documento de versiones preliminares, no, es la última versión. Lo que pasa es que yo cuando me pongo a leer voy manchando cosas para que sea más fácil después ubicarlas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta malla curricular, si ven, bueno, voy a subir un poco para que se mire aquí la competencia, los indicadores de logro, aquí hay uno y abajo en la página siguiente, vamos a ver, hay otros acá de la misma competencia, y luego tenemos la división de los contenidos. Bien, esta es la primera versión del CNB. Solo quédense con la imagen y voy a cerrar este documento y voy a abrir otro. Entonces, este es el que se publicó en 2018-19, que fue la versión actualizada, evaluado el anterior y actualizado. Entonces, en esta versión vamos a tener aquí la malla curricular como siempre, pero si ustedes ven, en contenido ya solo tenemos una columna. Ahora,
Esto no quiere decir que no hayan declarativos procedimentales y actitudinales. Sí están, solo que están integrados. Esta es una forma coherente con la teoría de competencias. El anterior no es coherente con la teoría de competencias. Ese es otro asunto que se los menciono pues para su curiosidad, pero que no es lo que estamos analizando acá. Entonces, aquí solo en una columna están los 3 tipos de contenidos. Nosotros debemos comprenderlos y manejarlos para poder manejar el currículo. Ahora vamos a ver la versión más reciente, la que le llaman TAS por lo de tablas de alcances y secuencias, y que es la última que entró en vigor, según tengo entendido, ya en medio del problema de la pandemia. Entonces tenemos aquí tabla de alcances y secuencias, primer grado del ciclo básico, y luego primera unidad. En esta vamos a identificar las partes. Aquí tenían ustedes las competencias, siguen estando ahí. Aquí tenían los indicadores de logro, siguen estando ahí. Y aquí los contenidos que son integrados, declarativos, procedimentales y actitudinales integrados. Esto es lo que tenía el segundo que vimos. Pero aquí le han agregado los criterios de evaluación que en las versiones anteriores están al terminar la malla, allí aparecen los criterios de evaluación. Aquí los pusieron a la par. Es una forma gráfica muy bonita, por cierto, de verlo. Permite apreciarlo en su totalidad, la congruencia que hay. Y luego está la dosificación y la cantidad de periodos o sesiones de clase. Entonces, así es como están presentados los contenidos en el CNB. Contenidos que solo se les encuentra el sentido completo si estudiamos todo el CNB. Bien. Entonces, esa organización es la que contiene los saberes científicos, tecnológicos y culturales correspondientes a la cultura propia y a la cultura universal. O sea, la definición de contenidos que hemos visto abarca eso que acabamos de analizar ahí. Ahora, como he dicho, no aparecen explícitos, pero sí están integrados, y por eso es importante comprender cuáles son para poder entonces ubicarlos en los documentos. Por declarativos se entiende el saber qué y se habla de conceptos, teorías, hechos y datos. Estos son contenidos que están ahí, producto de la cultura, y que son parte de lo que hay que estudiar en el proceso educativo según el currículo. Ahora, la parte metodológica. Esto está referido al saber hacer. Esta es la conducta. Este es el desempeño del que hablan las competencias. ¿Cómo se hace? Aquí arriba, ¿qué es? Aquí, ¿cómo se hace? Entonces, los procedimientos están incluidos en esta parte de contenido. Ahora,
En el saber ser, que aquí aparece como el actitudinal, hay que tener cuidado porque se refiere a la actitud de cada persona, sí. La actitud de los grupos y la actitud de los pueblos o la actitud social que es derivada de la actitud de las personas, pero dice que se centra en valores y actitudes. Ojo, en nuestro caso, que somos profesores, el saber ser incluye el saber cómo y también el saber qué. Es decir, que no es posible que se dé el saber ser sin tomar en cuenta la integralidad de los contenidos. ¿Por qué? Porque el saber ser se refiere al ser de cada persona. Y en la persona, los contenidos se expresan en la acción, en el desempeño. Y allí están integrados, no están separados. Primero después este y después este. No. Entonces, no nos vayamos a equivocar pensando que esto es muy distinto de los dos de arriba, porque en realidad los integra. Esto para que nos quede claro y no nos perdamos a la hora de planificar nuestro trabajo docente. Bueno, preguntas hasta ahí, o vamos claros, vamos bien. Sí, vamos bien. Lo que yo tenía, donde yo estaba equivocada es que cuando solo aparecían los declarativos, pero ya usted aclaró que están integrados. Y eso están integrados. Allí entonces, están los tres. Exacto. Entonces, esas modificaciones o actualizaciones es para mejora, ¿verdad? Entonces, ahí donde yo estaba confundida, que habían quitado los procedimentales, porque en una ocasión, inclusive en la planificación, nosotros los omitíamos, pero veía que dentro de la misma columna de los contenidos, todavía se aplicaban algunos procedimentales y actitudinales, ¿verdad? Que no podía desaparecer. Gracias, Lick. Sí, sí. No, no ha desaparecido, está ahí. Lo que pasa es que como la competencia es integradora y el desempeño es integrador, entonces los contenidos integrados es la mejor manera de enfocarlos de acuerdo con esas teorías. Eso es lo que pasa. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, si no, avancemos. Ahora, nos preguntamos por cuáles son las fuentes de los contenidos. Y la respuesta es sencilla. La fuente de los contenidos es la cultura. Pero hay que entender esto. La cultura, esto en singular, se refiere a todo el producto cultural de la humanidad. Pero para nosotros, si diferenciamos lo que pasa en nuestro país con lo que pasa fuera del país, tenemos que hablar de las culturas nacionales, aquí, y de la cultura universal. Esto quiere decir que los 25 pueblos o los 25 grupos étnicos y los 4 pueblos, como se quiera enfocar, han desarrollado un modo de ser, un idioma, unas costumbres, unos valores, unos conocimientos, una ciencia, etcétera, a lo largo de su historia. Esos saberes son fuente del currículo. Esos saberes deben convertirse en contenido del currículo, y eso dice el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Si ustedes se acuerdan, eso dice. Entonces, miren qué reto este. Aquí en Guatemala
decimos que es el área cachiquel. Entonces, ¿qué tenemos? Cultura ladina y cultura cachiquel, o cultura mestiza, o cultura castellana y cultura cachiquel. Si nos ubicamos en el quiché, por ejemplo, lo que uno puede pensar es que, bueno, aquí que tenemos cultura quiché y cultura castellana. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque allí tenemos también cultura zacapulteca y cultura castellana. Y más allá, siempre dentro del quiché, tenemos cultura ixil y cultura castellana. Fíjense, los profesores, dependiendo de dónde trabajemos, debemos tener claridad de esos puntos. ¿Por qué? Porque debemos trabajar conciencia en los estudiantes. Y la conciencia es darse cuenta de. Entonces, ¿cómo podríamos explicarles a los estudiantes o incluso llevarlos a conocer pueblos acapultecos, pueblos ixiles, pueblos quichés, llevarlos a conocer si nosotros mismos desconocemos esa realidad? ¿Por qué? Porque los estudiantes deben aprender a valorar los diferentes idiomas, las diferentes culturas, los diferentes grupos étnicos y ver que todos somos hermanos, que nos vestimos diferente, sí, pero somos hermanos, que hablamos diferente, sí, pero somos hermanos. Tenemos mucho en común, compartimos mucho. Y entonces no debemos pensar que aquellos son menos que nosotros, porque son de otra etnia, de otro grupo étnico y hablan diferente. Entonces son menos que nosotros. Eso no es posible. Y no estoy hablando solo de ladinos hacia indígenas, también de indígenas hacia ladinos, también. O sea, estos son ida y vuelta. Entonces, nuestra ubicación debe permitirnos tomar conciencia de cómo es esa realidad para ayudarles a los estudiantes a conocerla y a vivirla y a reconocerse ellos como parte de esa realidad. Y de este modo, ayudarles a superar los problemas derivados de la discriminación y del racismo que se ha padecido durante siglos. Eso es básico. Esa es la nueva sociedad que el currículo dice que debemos construir. Que dicen los acuerdos de paz, que dicen las leyes educativas y que dice el currículo. Nuevo pueblo, nueva sociedad, nuevas relaciones, donde la discriminación se acabó, donde el aislamiento se acaba, donde el racismo se acaba. Esa es la tarea que nos pide el currículo. ¿Ven cómo es de compleja? Pues bien, en los contenidos curriculares tenemos chance para abordar todo eso. Porque todas las culturas son fuentes de los contenidos curriculares. Todas. Ahora, se abordan desde la perspectiva de cognición situada. Cognición es conocimiento. Y situada se refiere a la ubicación. ¿Dónde se da? ¿Dónde se vive? El contexto propio.
A eso se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos ser conocedores de la realidad donde está el centro educativo. Realidad social, realidad cultural, realidad étnica, realidad lingüística en primer término. Luego realidad económica, política, ideológica, etcétera, ¿verdad? Y de allí surgen las relaciones, escuela y comunidad, escuela y cultura, escuela e idiomas, padres y escuela, comunidad y centro educativo, etcétera. Todas las relaciones, centro educativo e instituciones presentes en el lugar, centro educativo e instancias de gobierno, todas esas relaciones. Y el currículo nos lleva a eso. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva de los contenidos. ¿Ven lo fundamental que es entonces comprender los contenidos así de manera amplia? ¿Verdad? Bien, luego, como tenemos un enfoque por competencias y en vez de materias tenemos áreas y en vez de declarativos, procedimentales y actitudinales solo tenemos contenidos, entonces estamos hablando de un currículo que es integracional. Ahora, esto que está aquí no lo digo yo, lo dice el CNB. La integración se da desde varios ángulos. Por un lado, la integración se da desde el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no se separan estas tres categorías. Se aprende todo conjuntamente. Ese es el planteamiento. Luego se da desde las áreas. Esta integración en áreas es algo un poco débil, porque hay varias áreas que fungen más como materias que como áreas. Pero sí hay un esfuerzo grande y significativo. Entonces, las áreas curriculares lo que nos dicen es que tenemos un conjunto de relaciones científicas. O sea, hay interconexión entre los conocimientos de un campo y de otro campo. Por eso se forman áreas. Pero la integración también se da en el desempeño. Ojo, esto es estrictamente relacionado con el enfoque de competencias. El desempeño, ¿qué es? Ustedes lo saben perfectamente, lo han recibido en distintos cursos del área pedagógica. Y las competencias hacen referencia al desempeño. Por eso es que se evalúan con lo que el currículo llama las técnicas de observación y las técnicas de desempeño. ¿Ya? Se evalúan así. ¿Por qué? Porque en el desempeño está integrado todo. Cuando la gente actúa con base en el conocimiento, no separa primero un tipo de conocimiento, después otro tipo de conocimiento. No, no, no. La actuación integra todo. Por eso dice el CNB que la integración se da en el desempeño. Entonces se da en las áreas y se da en el aprendizaje. Yo le agregué que también se da en la enseñanza o debe darse en la enseñanza. Porque si se da en el aprendizaje, necesariamente esto es una condición, debe darse entonces en la enseñanza.
Bueno, esto implica para los profesores un esfuerzo grande, porque uno es bueno en lenguaje y otro es bueno en matemáticas, otro es bueno en física, otro es bueno en química, otro es bueno en económico contable, otro es bueno en EBI, etcétera. Pero debemos comprender que nosotros trabajamos con estudiantes que llevan integrando en su proceso de aprendizaje todas las áreas. Esto arranca desde la visión curricular que vimos en el primer periodo de clase de este semestre. ¿Se acuerdan? Desde ahí lo empezamos a enfocar. ¿Mm? La integración, la visión integral que estudiamos en la primera clase de este curso. Aquí se reflejan los contenidos, en el desempeño, en las competencias. Nosotros como profesores debemos manejar esa visión completa. Bueno, ¿no es fácil? Pues sí, no es fácil. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Cuesta un poco? Sí, cuesta un poco. ¿Es muy difícil? No, no es tan difícil. Lo que sí hay que hacer es cambiar nuestro esquema para que nos permita hacerlo con cierta facilidad. Si no cambiamos de esquema, de visión, entonces vamos a pensar que no es posible. Y si pensamos que algo no es posible, simplemente no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que no puede ocurrir. Pues esto se trabaja mucho en el área motivacional hoy en día, pero es una verdad muy antigua. Entonces, en primer lugar hay que convencernos de que sí es posible y luego trabajar para lograrlo. ¿Mm? Pero hay que creer que es posible. Esa integración se da. Eso es lo que dicen los diseñadores del currículo. Eso es lo que dice el currículo. Y a eso hemos sido contratados nosotros como profesores para trabajar. Bueno, ese es el planteamiento. Así los contenidos curriculares. ¿Hay dudas? ¿Cosas que quieran aclarar? Sí, Lick, buenas tardes, compañeros. Para solo una como crítica, Lick, porque todo esto, número uno, es que bueno, yo hasta ahorita me estoy enterando que había un nuevo currículo realmente, entonces ahí como que esta entidad que hace las reformas, que hace toda la metodología, bueno, creo que cuando empezó esta parte del CNB, como que sí habían, digamos, reuniones, habían convocatorias como para ir actualizándose uno, digamos, en las reformas que iban haciendo de acuerdo al contexto, pero creo que eso lo han descuidado casi que totalmente porque no, bueno, yo ya tengo rato de que no hay, no soy convocado como que a una socialización en cuanto a todas estas reformas. Y la otra parte es como que en el currículum, por decirlo de alguna forma, colocan ciertas cosas que en la realidad pues no se llevan a cabo. Es como que no es que sea imposible, sino que lo integran ahí, pero no hacen como que el esfuerzo, las gestiones para que realmente se cumpla. Por ejemplo, en la parte tecnológica. Digamos, ahorita que fueron los exámenes de los graduandos, le pasan a uno una ficha y le dicen, bueno, hay, digamos, laboratorio en su centro educativo. No, el alumno podrá, no, o sea, uno dice no hay. Entonces
Entonces, cuando ya se convoca y a que hagan el examen, uno pregunta, bueno, ¿y entonces dónde nos van a dar la sede? Porque no tenemos. Y eso ya le corresponde a la autoridad del centro educativo buscar a ver en dónde va a ir a encontrar la cantidad de computadoras con las herramientas que se necesitan. Aparte de eso, que como no hay, digamos, laboratorios tecnológicos, los estudiantes no tienen mayor inducción en cuanto a eso. Se van a los laboratorios y es un desastre cuando llega a los laboratorios de los centros educativos privados, porque uno queda como que relativamente como en ridículo, porque estos no saben, eso sí están en la era tecnológica y está planteado desde el momento que se creó el CNB y ya se ha hecho la reforma y van haciendo reformas, pero vienen arrastrando esa situación de inconveniente que deberían de haber cambiado desde que empezaron a hacer las reformas, porque está bien la primera vez, la segunda, pero con esto que está acá, que ahora ya lo integraron y sigue el problema, entonces como que más que crítica y comentario. Bueno, recuerda la discusión en el eje de ciencia y tecnología, ¿verdad? Allí están las explicaciones. Gracias, David. Bien, no sé si alguien más, y si no, me voy a pasar a Classroom. Y bueno, ahí recuerdan que para la otra semana, el otro sábado, estaríamos haciendo el segundo parcial, va a ser virtual. Ya nos dijeron de parte de la administración que este va a ser virtual. Entonces, como ya estamos terminando septiembre, conviene que lo hagamos ya para que luego cerremos zona, ustedes puedan revisar bien todas las notas y ya alistarnos para llegar a la parte final, ¿verdad? Entonces, quedan avisados que sería para la otra semana. Me voy a pasar a Classroom. Ustedes díganme si pueden ver bien la ventana de Classroom. Sí se observa, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Entonces vean, aquí tenemos primero una hoja de contenido que es la base de la clase de hoy sobre contenidos curriculares. Ahora, la hoja con la base sobre políticas, componentes del currículo y todo eso, lo que vimos al inicio, está en la clase pasada. Allí está todo el contenido de base. Y déjenme hacerles un comentario que es feo. En los trabajos que ustedes hacen, se ve que copian mucho de internet y no toman en cuenta el desarrollo de las clases. Obviamente no lo hacen todos, sino algunos. En mis observaciones, en los trabajos que les devuelvo, ahí va dicho. Pero no cambian. Siguen con el mismo problema. Se los hago ver porque esto afecta mucho su aprendizaje. Es decir, los objetivos de aprendizaje planteados no se logran si esa es la actitud que manejan, entonces no se logran. Es necesario que desarrollen una actitud diferente. Se los recuerdo porque es básico. No puede ser que dándoles el contenido de base, cuando en las hojas de trabajo hago algunas preguntas, se van totalmente por otro lado. Eso no es posible. Eso quiere decir que no le ponen atención a la clase o que no están en clase. Pero no es posible porque aquí están, casi todos están en la clase. Entonces hay un descuido que es comprensible, pero que no está bien que se lo permitan hoy. Bueno, aparte de eso, hay una hoja de trabajo que vale 3 puntos. Ojo, pues, se entrega el 26 y vale 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer
una cartografía conceptual con el tema los contenidos curriculares. Fíjense, dos cosas. Primero, ¿qué es una cartografía conceptual? ¿Cómo se hace? Eso lo deben tener bien claro. Para que logren eso, los que no lo manejan, aquí hay un vídeo donde explica cómo se trabaja la cartografía conceptual. Además de eso, les he puesto unas copias de ejemplos de cartografías hechas. Si ven esta, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 componentes o 8 elementos, ¿ya? Esos son los elementos de una cartografía conceptual según la teoría. Y esos elementos, ¿qué es cada uno? ¿Cómo se entiende cada uno? Está explicado acá. Cada uno. Entonces, hay que estudiar eso para llegar a saber bien qué cosa es una cartografía conceptual. Ya que se maneja eso como técnica de trabajo, entonces hay que tener bien el dominio del tema, los contenidos curriculares. Teniendo esos dos dominios, ya es pan comido, como se dice, hacer la hoja de trabajo. ¿Ya? Pero sí es necesario que tengan esos dos dominios. Aquí se los explico. Primero, investigar lo de la cartografía. Y después, ya con el tema, los contenidos curriculares, entonces hacer la cartografía conceptual. Solo me resta aclararles una cosa. Si en una cartografía conceptual el tema no permite que se ponga alguno de estos elementos, pues se deja. Pero hay que tratar de hacer los 8. Si alguno no se puede, se deja y se aclara que ese no se trabaja porque no aplica. No se deja como nada, no. Se indica que no se trabajó porque no aplica. Para que la calificación lo tenga en cuenta. Bueno, eso sería lo que hay que hacer como hoja de trabajo y con valor de 3 puntos. Bien. Si no hay dudas, por favor conecten las cámaras, tomémonos la foto de salida ahora que estamos casi todos. Y con eso nos estaríamos despidiendo de esta plataforma y yéndonos a la plataforma de Classroom, porque la clase termina a las 4. Y entonces ya ver los documentos, la hoja de trabajo y ponerse de acuerdo en cómo llegar al producto final para entregarlo, ¿verdad? Eso dentro de este mismo periodo lo hacen para que no se les complique con otros quehaceres que tienen, porque ustedes tienen bastantes quehaceres. Bueno, mientras también si hay preguntas se las resuelvo. Ahora si no hay preguntas, solo déjenme preguntarles yo por algunos de ustedes. Aquí he marcado, por ejemplo, Eugenia Suseli Santos, que no sé si está presente, porque al parecer ya se retiró. ¿Quién la conoce? ¿Saben si se ha retirado o algo así? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que yo sepa, sigues recibiendo las clases o no sé qué habrá pasado, pero sé que sí está activa, pero no sé si se... Pero si sigue recibiendo las clases, ahorita tendría que contestar. Eso sí, pero no sé, creo que no está... Bueno, ya lleva 4 faltas ahí acumuladas.
y si no está hoy, 5. Eso quiere decir que ya tendría que estar retirada. Si está, es necesario que ella se presente y que justifique esta situación, porque de acuerdo con el reglamento, de hecho, ya tendría que estar fuera del curso. Pasa lo mismo con Lisbeth Carolina Kutz Morales. También con Meraris Elizabeth Castillo y Selvin Arnaldo Morales. Pregunto, ¿Lisbeth Carolina está presente? ¿No está? Pregunto, ¿Meraris Elizabeth está presente? Parece que no. ¿Selvin Arnaldo está presente? Licenciado Selvin ya no continuó estudiando por situaciones laborales. Él nos dio las gracias. Sí, él es el de nuestro grupo y dio gracias porque le fue imposible continuar. Porque entonces no se pudo. Ponemos retirado. Ajá, porque sí se retiró del grupo. Ya. Bien, lo lamentamos pues, pero a mí me interesa que haya orden, control en el manejo de todo, ¿no? Meraris Elizabeth, ¿alguien sabe de ella? Buenas tardes, licenciado. Ella también ya se retiró. ¿Sí? Dejó de asistir a clases. Ajá. ¿Usted es del grupo de ella? Estaba conmigo, pero ya no respondió mensajes. Y... Ya. Ajá. ¿Y de Lisbeth Carolina? Lleva 4 seguidas, al parecer ya no está también. ¿Quién la conoce? Está retirado, Lic. ¿Se retiró? Sí, Lic. Ya. Permítame entonces. Bueno, y de Eugenia Suseli decían que está, pero no está. Entonces, ¿quién fue que me habló? Leslie. No, le habló Yesenia, pero yo estoy en la misma clase que ella y en la mañana sí se presentó en las clases de la mañana. Bueno, díganle que yo estoy preocupado por ella y quiero saber qué pasa, si va a seguir o no va a seguir. Si necesito un apoyo en que se le pueda apoyar, pues con gusto, pero necesitamos formalidad en el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces, les encargo por favor ahí. Bueno, no sé si alguien necesita aclarar algo más, preguntar, sí, con mucho gusto, si no. Licenciado, buenas tardes, perdone, solo con una pregunta. Si en el grupo diga, solo quedamos 7 y según leyendo la guía es en tríos, podemos trabajar una actividad en pareja, porque sería, no, de hecho sería uno. No se complique, 3 y 4. Gracias. Miren, hay una cosa que hay que aclarar. Cuando yo digo trillos ahí, es porque se me ocurre que por el tipo de trabajo que van a hacer, es mejor. Lo que busco es que sea mejor el trabajo y que participen bien todos. Pero si eso no se obstaculiza con que haya uno más o 2 más, según el caso, por mí no hay problema. O sea, no, el objetivo no es lograr la perfección en el número de integrantes del grupo. El objetivo es lograr que todos los que trabajan ahí realmente hagan su proceso de aprendizaje. Ese es el objetivo, ¿verdad? Si logramos eso, el número no es que tenga que ser así cuadrado exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, nos vamos a Classroom entonces. Igual, si alguien tiene otra pregunta, con mucho gusto. Mientras los demás se despiden, yo lo atiendo con mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. El segundo examen parcial va a ser de la clase 7 a en adelante. ¿Sí? Sí. Básicamente bien. Sí. Muy bien, licenciado, gracias.
Ahí, en caso, si veo que hay necesidad, les pongo un aviso sobre eso de la temática. Muy bien. Está bien, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Cuídense compañeros. mucho, que tengan Gracias. un super fin de semana y una semana bien productiva. Buenas tardes a todos. Gracias, Lick, igualmente. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde.